Striptease, la noticia al desnudo. Okay. 12 minutos pasan de las 11 y con Pablo Melendres vamos a arrancar este Striptease. Buen día, Pablito, que no nos vimos al aire hoy. No nos vimos al aire, ¿cómo vas? No nos cruzamos. Bueno, este Striptease que tiene que ver con ciberseguridad y seguramente conceptos o definiciones como hacker, el propio concepto de ciberseguridad, sociedad de la información o Bitcoin están integrados en el lenguaje en este siglo XXI y más o menos todos tenemos por lo menos una noción de lo que implican. Pero en realidad, como vivimos en un mundo donde la digitalización y la informatización avanzan a pasos realmente agigantados, se trata de asuntos que nos deben interesar a todos, más allá de que seamos usuarios activos de Internet o no sepamos ni siquiera prender una computadora. Alguno debe quedar. Pero es que a la hora de hablar de digitalización hay que hablar de, por ejemplo, la información sobre nosotros que está en poder del Estado o de distintos estados y sobre todo de empresas privadas de distinta índole. Y esa información realmente puede llegar a ser muy, pero muy sensible. Por eso es que en este Striptease vamos a ahondar sobre la seguridad de la información y para eso planteamos algunas preguntas a las que intentaremos dar respuesta a lo largo del informe. ¿Qué tan segura está la información que sobre nosotros está desperdigada en diversas bases de datos? ¿El Estado y las empresas privadas toman los recaudos necesarios para proteger nuestra privacidad? ¿En Uruguay hay muchos ataques informáticos? La respuesta a estas y otras interrogantes las compartimos en este nuevo, informatizado y hackeado Striptease. Aunque la imagen seguramente haga pensar en una película de ciencia ficción, lo que les vamos a contar pasó en Montevideo, en el corazón del cordón, y el protagonista fue un ingeniero en computación y experto en seguridad informática de 41 años de edad. Este hombre, lejos de utilizar sus conocimientos para una actividad lícita, hackeó la base de datos de una mutualista, robó información sobre historias clínicas de pacientes con HIV y oncológicos y luego extorsionó a la institución con divulgar esos datos. Para no cumplir con su amenaza, el ingeniero en computación reclamó el pago de $50.000 a través de bitcoins, una modalidad de dinero electrónico cuyos detalles vamos a explicar en un rato. La mutualista no realizó el pago y se presentó ante la policía, dando cuenta de la situación. Así fue que luego de varios meses de investigación, funcionarios especializados de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol lograron ubicar al ingeniero en sistemas que la semana pasada fue procesado con prisión por la justicia, que le imputó delitos de conocimiento fraudulento de documentos secretos e intento de extorsión. El caso tiene ciertas particularidades para Uruguay, ya que no había antecedentes de ataques informáticos de esta magnitud contra prestadores de salud. Al respecto, escuchemos el análisis de Leonardo Berro, director regional de Security Advisor, consultora en seguridad de la información. Y acá ya estamos viendo en primera persona, ¿no? Como una persona con los conocimientos adecuados pudo justamente causar este perjuicio y realizar una extorsión, ¿no? Solicitando bitcoins. Sectores tradicionales como banca y finanzas que ya vienen con una cultura y que generalmente han sido los blancos objetivos, ¿no? De los atacantes porque hay dinero. Ahora se empieza a ver que otros sectores que no han sido tradicionalmente buscados por los atacantes, como el sector salud con el tema de las historias clínicas, tienen una información que puede llegar a ser igual que de valiosa que saber los datos de las cuentas corrientes y los depósitos de los clientes de un banco. Porque ¿qué tan valiosa es esa información para una prestadora de salud? Valiosísima. Si se divulga y si aparecen los datos de enfermedades o de problemas de salud de sus socios, y eso cómo les puede afectar laboralmente a las personas a las cuales se les divulga justamente esa información. Entonces, lo que estamos viendo es que ya no hay sectores que escapen, obviamente, a los intereses de los atacantes y que sectores que tradicionalmente no han, de alguna forma, sido víctimas de este tipo de ataques o que no han, de alguna forma, tenido una cultura histórica de protegerse en seguridad de la información, empiezan justamente a ser objeto de estos atacantes que, aparte, parado desde la óptica del atacante, quizás sea mucho más, o va a ser mucho más sencillo atacar a una prestadora de salud que a un banco. ¿Por qué? Porque el banco está mucho más fortalecido. Navegando por la red, navegando en
falta ser un experto en la materia para darse cuenta del perjuicio, el daño que hubiera causado que el hacker cumpliera con su amenaza de la extorsión y difundiera las historias clínicas de todos los pacientes de la mutualista, ¿no? Claro, perjuicio por un lado para las personas que hubieran visto vulnerada su intimidad en lo que refiere a su salud, y también perjuicio para la mutualista, que claramente hubiera visto afectada su reputación y su imagen pública. Ahora, tienen en Uruguay las organizaciones, las instituciones, en este caso una mutualista, pero las empresas en general, cabal conciencia y además toman las medidas adecuadas en cuanto a la seguridad informática. Lo responde el consultor Leonardo Berro. No hay conciencia porque la alta dirección, o sea, los dueños de las empresas, los empresarios, no lo están viendo esto todavía como un factor de riesgo. Vos generalmente invertís para protegerte de los elementos que pueden generar un riesgo a tu negocio. Hoy el delito informático todavía, de vuelta, no podemos decir que en todos los sectores, sino en la mayoría de los sectores, y bueno, excluyendo lo que comentábamos, ¿no?, de sector finanzas o sector alto de gobierno, no tienen una real conciencia del daño que se puede generar con el tema de seguridad de la información. Se tangibiliza mucho más el riesgo de la seguridad física que el de la seguridad informática o seguridad de la información. Obviamente que está muy bien toda la inversión que se hace en seguridad física, en cámaras, en medidas de seguridad de personal, etcétera, etcétera, pero muchas veces no es coherente o no tiene punto de relación con lo que hoy se destina o se invierte o directamente se piensa en los riesgos a los que están sujetos las empresas por los temas de seguridad de la información, ¿no? Hay una gran urgencia por salir con las aplicaciones, pero poco se piensa en la seguridad de esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque lo importante es estar rápido en el mercado, de salir con una aplicación para el cliente, y el tema de seguridad generalmente es después veremos. Te voy a dar un bye, bye, bye. Te voy a dar un pliqui, tiqui, tiqui, bye, bye. Mega gigatera, bye. Interesante y muy claro el análisis de Leonardo Berro, el director regional de la consultora en seguridad de la información Security Advisor, que dejaba en claro que, en su opinión, las empresas no le brindan la atención que deberían a lo relacionado a la ciberseguridad. Hay que tener en cuenta que en Uruguay está vigente desde el año 2008 la ley 18.331, que regula la protección de datos personales y establece el marco regulatorio de la información ingresada a las bases de datos.